El Abrams, el papá de los tanques, porque ha sido destruido en Yemen. El M1 Abrams, considerado en una época el mejor tanque de todo el mundo, lo hemos visto destrozado, en fotos y vídeos por las diferentes redes sociales. Primero vimos como el ejército iraquí les dio un muy mal manejo, permitiendo que sean destruidos y que grupos armados como Hezbollah, los tuvieran en gran cantidad, y hasta este grupo armado se dio el gusto de mostrarlos al mundo, justamente cuando los llevaban a la batalla de Mosul, en Irak. No se sabe si los tanques eran secuestrados o entregados por el mismo ejército iraquí. Además no podemos dejar de lado que esto pasó gracias a la ineptitud, y el mal manejo que el ejército de Irak le dio a estas máquinas blindadas. Otro lugar allá en Medio Oriente donde su actuación ha sido muy mala, ha sido en Yemen, donde se calculan unos 200 tanques de estos destruidos. Según un canal de televisión yemení, 1200 vehículos blindados han sido destruidos, pertenecientes al ejército saudí, y a sus aliados. Además, del derribo de helicópteros de ataque Apache, aviones como F-16, Tornado británico, y Eurofighter Typhoon, más de 20 aviones no tripulados espía que las fuerzas saudíes, y sus aliados utilizaban para conseguir información. Se habla también de 10 buques de guerra y varias lanchas saudíes golpeadas por los ataques de las fuerzas yemeníes. Conforme a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la campaña militar saudí contra Yemen ha acabado con la vida de más de 12.000 personas, pero según el diario Washington Post, ya van pasando los 50.000, además de desolar una gran parte de la infraestructura, incluidos hospitales, escuelas y fábricas. Volviendo a los tanques Abrams, este tanque sigue siendo una excelente máquina de guerra, pero no es invulnerable a las leyes de la física, y si es golpeado en el área precisa, es tremendamente vulnerable. Eso es precisamente lo que hacen perfectamente bien los misiles antitanque. Ni siquiera la defensa reactiva que se le colocaron a estos cazacarros son eficaces para detener estos misiles. En algunos vídeos se han visto a los hutíes yemeníes utilizando ya el muy conocido RPG-29, con munición GEAT, y carga en tándem. También se habla que Irán los ha dotado de un nuevo misil antitanque fabricado por ellos mismos. Pero bueno, volvemos a lo mismo, a lo que decimos siempre, ningún tanque tiene una armadura lo suficientemente poderosa para resistir un misil de estas características. Además los saudíes han demostrado ser un poco cerrados para las estrategias guerreristas, por no decir muy cerrados, ya que todos sabemos que son el tercer país que más invierte en armas en el mundo, una potencia petrolera, y se puede decir que van perdiendo la guerra con una simple guerrilla, menos armados pero con un gran nacionalismo y amor por su patria. Fuera de eso no utilizan los medios como debe ser, donde dejan tanques completamente solos, literal, un tanque en el olvido en medio de soldados enemigos armados con antitanques, sin ayuda de infantería, sin ayuda de helicópteros y demás. Pero debemos ver que ese no es el meollo del asunto, si es necesario todo lo que les dije anteriormente, pero debemos saber que en este país el terreno es totalmente diferente a terrenos donde hay enfrentamientos en Siria, donde los tanques son muy letales. El lado occidental de Yemen donde se está haciendo la guerra es una parte desértica y montañosa, con zonas que sobrepasan los 3.600 metros sobre el nivel del mar. Se sabe muy bien que los tanques no son muy eficientes en estos sitios tan escabrosos y de difícil acceso, llegados a ser considerados por muchos como obsoletos en lugares con geografía muy elevada. El Abrams en este país ha tenido que pasar por vías o caminos rodeados por montañas, su tripulación no conocen el territorio, y entre las montañas muy bien camuflados que ni siquiera son encontrados por radares y sensores de calor, están los hutíes esperando que lleguen al lugar preciso para atacarlos. Lo único que han podido hacer los saudíes y sus aliados es bombardear desde el aire, y bombardear también con sistemas de lanzamiento múltiples de misiles, pero igual, ha sido ineficaz, tan solo se han dedicado a matar inocentes y a dar muy pocas veces con el objetivo, lo que ha conllevado que los hutíes sigan casi en sus mismas posiciones y que el gobierno de Arabia Saudita quiera una salida diplomática porque se han dado cuenta que militarmente es muy difícil. Gracias a la poca eficiencia de estos carros en una geografía muy escabrosa, potencias como Estados Unidos desplegaron una cantidad mínima en países de Medio Oriente como Afganistán, ya que sabían que no iban a ser muy útiles, por lo difícil del terreno. Esto se debe a varias experiencias que tuvieron en Irak, donde se dieron cuenta que no era muy buena opción meterlos en lugares montañosos.
Los tanques tienen una utilidad limitada en terrenos elevados, aunque algunos países hicieron cambios en algunos cazacarros, para utilizarlos en la nación afgana, así como lo hizo Canadá y Dinamarca, con los Leopard 2A5 y 2A6M, los cuales recibieron algunos ajustes para ser llevados a ese país, pero de todas maneras sus operaciones se hicieron en zonas planas, y muy pocas veces combatieron entre montañas ya que ellos sabían que no iban a ser muy funcionales en esos terrenos. Igual, los pocos que estuvieron en ese país hicieron bien su trabajo, pero como dije antes, en zonas lejanas de las montañas, y algunos oficiales de esos países no negaron que algunos de estos tanques fueron víctimas de los potentes artefactos explosivos improvisados, empleados por los talibanes afganos. Si vamos un poco más atrás en la historia en Afganistán, hubo otra gran guerra entre los muyahidines islámicos afganos, apoyados con armas y presupuesto por Estados Unidos, China, Israel, Reino Unido, Irán, Arabia Saudita, entre otros, contra la República Democrática de Afganistán, apoyada por la Unión Soviética que entró directamente a la guerra, donde fueron exterminados miles de tanques T-55, y otras clases de blindados soviéticos, y existen lugares donde se pueden ver gran cantidad de blindados de estos destruidos, llamados cementerios de tanques rusos. Un entrenador francés dijo que el cementerio de tanques es un activo valioso. Decía que en el momento en el que los soldados afganos se quejaran de la dificultad o la falta de equipo, podía apuntar a los tanques y argumentar: sus abuelos vencieron a los ingleses con espadas, y sus padres vencieron a los soviéticos con mosquetes, ¿acaso ustedes son menos feroces? Y eso sería el fin de la discusión. Todo esto es un ejemplo de lo vulnerable que es un tanque en las montañas, que ni siquiera el ejército de Estados Unidos es capaz de ponerlos en servicio en esos lugares, y donde el ejército soviético perdió grandes cantidades. Definitivamente esta es una de las razones principales por las cuales los Abrams han sufrido en Yemen. Lo mejor de todo es ver cómo son de tontos los árabes que se dejaron meter gran cantidad de tanques norteamericanos, para luchar esta guerra, y los estadounidenses calladitos, ganando dinero gracias a la ignorancia del gobierno de Arabia Saudita. Esto me hace imaginar si un tanque tan sofisticado no puede en las zonas montañosas del Medio Oriente, ¿cómo será en las selvas y montañas de Latinoamérica? Sería bueno que dejen su opinión en los comentarios, pero ojalá nunca los vayan a probar en nuestro continente. Para terminar, no estoy en contra de los tanques, porque sé lo necesarios que son para cualquier ejército, solo quiero darles a conocer cosas reales que pasan con estos blindados en el mundo. Además es poco probable que un ejército de un país entre a una zona de combate sin la protección de un blindado, ya que si lo hacen serían fácilmente víctimas de los francotiradores, ametralladoras y artillería pesada del enemigo. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, no olviden dejar su comentario respecto al tema y lógicamente su like. Gracias y chao.